Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seguimos aquí en Comicueva y es que, ¿qué creen? Que llegó un cliente a traerme precisamente un lote de coleccionables. Entonces pues dije, bueno, pues interrumpimos este video donde estábamos hablando de la serie de Ed Gein que actualmente se puede ver por la plataforma de Netflix. Cuenta con 8 capítulos, me faltó decir el video pasado, cuenta con 8 capítulos de aproximadamente una hora. Y les decía que lo que me parece muy interesante de la serie y de la visión que hizo el director Ryan Murphy es como la propia serie te va contando cómo a lo largo del tiempo se fueron haciendo películas basadas en la vida de Ed Gein y cómo las diferentes películas exploran un diferente punto de vista de la vida de Ed Gein y de cómo esperan que la sociedad vea a Ed Gein a través de esas películas a lo largo de la historia. Y esta propia serie y es lo que digo, la serie así te lo explica, porque al final entiendes tú que la propia serie que sacó Netflix, Monstruo, no es una biografía de la persona, sino que también es un punto de vista de acuerdo al artista que lo hace, ¿no? Entonces empecemos que la serie hace referencia a Alfred Hitchcock en los años 50 y pues habla de cómo él creó la película Psicosis basado en ciertos elementos de Ed Gein, ¿no? Entonces él exploró el pasado con la relación tóxica que tenía, la dependencia que tenía Ed Gein con su madre, al punto de no poderse separar de ella y generar un vínculo que superó la muerte de su madre, y entonces creó esta doble personalidad en donde él era Ed Gein y también era su madre sin que él mismo lo supiera, ¿no? Entonces ahí sí exploró no todo, pero exploró parte de la mente fragmentada de Ed Gein. Y pues siento que la película de Psicosis al final nos quería mostrar al malo, que en este caso pues no era Ed Gein, se llamaba Norman Bates en Psicosis, pero Hitchcock nos muestra a Norman Bates como un hombre con una mente fracturada, un psicópata capaz de hacer crímenes aberrantes, y así se nos presenta como un monstruo, como es lo que creo que quiere dar a entender Psicosis, que los monstruos no son vampiros, el peor monstruo no son los vampiros, no son los hombres lobo, no son los extraterrestres, el peor monstruo que puede conocer es el humano, es al humano mismo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se me hace muy interesante cómo lo plantea Alfred Hitchcock. Sigue avanzando el tiempo y entonces con Masacre en Texas fueron dos hermanos, no me acuerdo de sus apellidos, pero los creadores de la Masacre de Texas exploraron lo que la censura no le permitió explorar a Alfred Hitchcock, y entonces en Masacre en Texas se nos muestra una película gore en donde también basados en la vida de Ed Gein, nos presentan a Leatherface y nos presenta a este ser traumatizado por su familia, creado en una familia completamente caótica, en una familia en donde había una moral diferente y en donde cosas completamente inmorales eran consideradas normales. Entonces en este desorden de crianza, pues Leatherface se convierte en un monstruo sádico que trata a sus víctimas de una forma muy sádica, e incluso pues por eso les digo, la película es gore y por eso la película es muy violenta. Y pues ahí sí se nos muestran partes de la vida de Ed Gein, como el hecho de las máscaras de cuero o así, ¿no? Entonces la película de Masacre de Texas, creo que su objetivo era enseñarnos a temerle a seres así, a seres como Ed Gein o como Leatherface, y la idea es eso, enseñarnos que la locura está en todos lados y que el ser humano puede tener una parte muy violenta y una parte que de verdad nos dé miedo, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo de la Masacre de Texas, no enseñarnos que el peor monstruo es el humano solamente, sino enseñarnos a temerle a ese monstruo, ¿no? Yo creo que de ese tipo de películas vienen estos dichos que dicen que hay gente que no debemos de temerle a los muertos tanto como le debemos de tener a los vivos, ¿no? O que los horrores más grandes son los de la realidad, que la realidad supera la ficción, ¿no? O que el peor monstruo está en el ser humano y hay que aprender a temerle, ¿no? O sea, son dichos, son cosas que tenemos grabadas, y siento que estas películas ayudaron mucho a hacerlo, ¿no? Entonces, gracias a la Masacre en Texas, nosotros aprendimos a temerle a ese tipo de seres como Ed Gein, ¿no? Pero va avanzando el tiempo y entonces también se nos muestra el punto de vista del Silencio de los Inocentes, donde nos muestran a Buffalo Bill, que también el personaje de Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes está basado en Ed Gein. Y yo creo que la visión del director de El Silencio de los Inocentes fue a veces que fue dejarnos ver dentro de la mente del asesino, del psicópata. Y creo
creo que tanto Buffalo Bill como Hannibal, estos dos personajes que salen en El Silencio de los Inocentes, ambos beben mucho de diferentes partes de la personalidad de Ed Gein, ¿no? A lo mejor en el caso de Buffalo Bill, pues era estos desórdenes en donde él se sentía a veces como la mente fragmentada, que se sentía como mujer, que quería vestirse con ropa de mujer, con piel de mujer, y secuestrar personas. Y en el caso de Hannibal, pues a lo mejor era a veces esa mentalidad calculadora, esa mentalidad fría, esa mentalidad que veía al ser humano como pedazos de carne, porque son cosas que sí tenía Ed Gein, ¿no? Entonces siento que en el caso del creador del Silencio de los Inocentes, de su director, lo que él quería era mostrarnos la psique del asesino, no para que nosotros o sea, no para que lo quisiéramos, ni mucho menos, no para que sintamos afecto, sino que lo que él pretendía es que nosotros entendiéramos al ser, al asesino serial, para que entendiéramos que muchas veces los asesinos seriales son a veces productos de la sociedad que los engendra, ¿no? Que tienen una forma metódica de actuar, que no son simplemente caos, que hacen las cosas por una razón, ¿no? Y si bien él no quiere que o sea, que lleguemos a quererlos, sí quiere que lleguemos a empatizar con ellos y que te entendamos. De hecho, a veces Hannibal lo explica dentro de la película, ¿no? Que entendamos, aunque no estemos de acuerdo, que entendamos su razonamiento y el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Que no simplemente les temas, no simplemente los odies, sino que también aprendas a entenderlo, porque solamente, y así se plantea en El Silencio de los Inocentes, solamente a través del entendimiento de estos seres perturbados como Ed Gein es que tú vas a poder detener a otros seres perturbados, ¿no? Y vamos adelantándonos en el tiempo, y ahora tenemos esta serie en el 2025. Y ahora lo que hace Ryan Murphy es hasta cierto punto, creo yo, romantizar la idea de Ed Gein. O sea, realza mucho esto de que él de que él, siento que en algunos momentos él lo muestra como que es una víctima, ¿no? Una víctima del maltrato de su madre, una víctima del aislamiento social en que lo tuvo su madre, una víctima de los maltratos físicos de su padre, una víctima de que a lo mejor no tuviera mucho contacto social, una víctima a lo mejor de, pues de eso, ¿no? De vivir en una sociedad represiva, y que pues el entorno, ¿no? Porque incluso en la serie se nos muestra que también hubo cierta presión por parte de su novia, o de su amiga, de su amigovia, y que ella también de alguna forma le dio ideas que lo trastornaron, ¿no? Esta falta de cuidado, ¿no? Era una persona que tenía claros principios de esquizofrenia, pero pues como toda la gente estaba en lo suyo, a pesar de que él convivía con gente del pueblo, nadie nunca lo notó, nadie nunca se preocupó por él. Entonces pues es esa ignorancia, ¿no? De que muchas veces los criminales son así porque muchas veces la sociedad los ignora, ¿no? Entonces yo creo también eso, creo que somos un producto de la sociedad, pero yo creo que finalmente al final, somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Es verdad que puedes haber crecido en una sociedad llena de videojuegos violentos, y llena de películas violentas, y llenas de violencia en las calles, y llena de violencia en las noticias, e incluso puedes haber crecido en una casa donde tuviste maltrato familiar y donde tuviste abusos. Pues todo eso es verdad, y eso claro que te deja una huella psicológica, pero al final, la decisión de hacer algo bueno o malo con tu vida, y es lo que quiero que entiendan aquí todos, está en nosotros mismos. Tú tomas al final la decisión. O sea, entonces siento que en el caso de la serie de Ryan Murphy, le da mucho peso a todo el contexto alrededor de Ed Gein, que lo formó como un psicópata, como un esquizofrénico loco, porque pues obviamente pues nadie nace siendo esquizofrénico, es algo que él no tuvo la culpa, pero definitivamente, pues sí, de alguna forma romantiza, no lo puedo negar, la serie de Ryan Murphy tiende a romantizar mucho esta visión de Ed Gein. Entonces al final incluso le da un arco de redención y hace que tú como espectador digas, ay, pobrecito este compa, o sea, sí hizo cosas horribles, pero como que fue víctima del abandono, víctima de la apatía de la sociedad, víctima fue un enfermo mental que la sociedad no entendió, ni supo valorar, ni supo ni quiso ayudar, ¿no? Cuando pudo haber hecho, ¿no? O sea, como que ese siento que es el mensaje que da, que no creo que sea un mensaje malo, es lo que les digo, cada director
se enfoca sobre un personaje y lo va a tratar a través de un crisol, y ese crisol, esa lupa es su propia mentalidad y el enfoque que le quiere dar a su serie, ¿no? Y ese es el enfoque que se le dio a Ed Gein. Entonces al final queda como una especie como de héroe trágico. Y pues está muy cajeta, ¿no? Porque yo nunca pensé que iba a ver a Ed Gein en ese podio. No es algo que me moleste, pero pues es lo que les digo. Yo como espectador entiendo primeramente que eso es una ficción. Le digo a mi hijo, no puede, porque mi hijo vio la serie conmigo, le digo, cada uno es responsable de nuestras acciones. Y el hecho de que la sociedad te trate mal no te justifica para agarrar un arma y empezar a hacer lo que pasó en la masacre de Columbine, por ejemplo. O sea, no es una justificación. Puedes acercarte a un psicólogo, puedes mudarte de escuela, puedes cambiar de amistades, puedes irte a otro lugar, empezar tu vida desde cero, cambiar de trabajo, ir a la policía, puedes hacer muchas cosas, pero la última de las opciones siempre va a ser la violencia, ¿no? Y en el caso de Ed Gein, pues a lo mejor no tenía demasiadas opciones porque su propia esquizofrenia dividió su personalidad en tantas partes, que es lo que también muestra esta serie, que muchas veces, incluso él a veces esta serie plantea que a lo mejor hasta desconocía lo que hacían otras de sus personalidades, ¿no? Pero pues, al final lo que quiero que entiendan es que pues, es la visión del director. Creo que la serie sí tiene varios defectos, pero creo que al final tiene mucho más virtudes que defectos. Y creo que si ustedes la ven como una serie de ficción, creo que se puede disfrutar bastante, ¿no? Una serie de ficción que intenta contarte algunos pasajes de verdad de la vida de Ed Gein. Pero lo que les digo es una serie que sí necesitas abordar con cierto conocimiento de Ed Gein, porque pues sí necesitas entenderlo. Por ejemplo, la serie, yo por ejemplo sí me ha tocado conocer un poco de Ed Gein porque me tocó ir a muchos museos, muchas exposiciones de asesinos seriales y me tocó leer sobre el tema. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que a Ed Gein nunca lo atrapó la policía. En la serie, vanaglorian mucho a la policía de, atrapamos a Ed Gein, ¿no? Y tengo entendido que no, que eso no pasó. Lo que sucedió fue que en algún momento Ed Gein estaba en el bar, estaba en el pueblo, y como él era esquizofrénico, estaba bien loco, pues en algún momento Ed Gein empezó a contarle a sus amigos en el pueblo todo lo que había hecho ahí en su cabaña del terror durante años, y las personas del pueblo pensaron que era una broma de él, y él les dijo, no es broma. Entonces pues la gente se empezó a inquietar y él dijo, vayan a mi casa y confírmenlo ustedes mismos. Entonces la gente fue a la casa, fueron a checar lo que decía Ed Gein, vieron que decía la verdad y le avisaron a la policía y entonces lo agarraron. Pero no fue que, la policía, qué buena investigación. No, fue Ed Gein el que en algún momento, en medio de su locura, él confesó lo que había hecho y así fue como dieron con él. Pero es eso, o sea, son cosas que siento que si ves la serie tal cual, pues obviamente sí puede mostrarte una versión demasiado fantasiosa de cómo fueron las cosas, pero digo, como serie en general, pues me parece que es una serie entretenida, me parece que es una serie divertida, y es una serie que ahorita para las temporadas de Halloween, Día de Muertos, y en estas épocas, pues definitivamente voy a recomendar, porque al final de cuentas Ed Gein es una figura histórica que cambió el cómo vemos a los criminales, el cómo vemos a los asesinos, y no solamente inspiró a asesinos en la vida real, para mal, sino que inspiró para bien a muchos cineastas a crear muchos personajes del mundo del terror, como Leatherface o como Norman Bates. Y pues la verdad, ¿qué les digo? Pues es un referente ya no nada más de la cultura pop, es un referente de la cultura en general y pues de los asesinos seriales. Así que díganme ustedes qué opinan, díganme si ya vieron esa serie. Disculpen que esto haya salido así en 2 partes. Creo que hasta cierto punto estuvo bien, porque tal vez en una parte sí hubiera sido demasiado largo, un análisis de 30 minutos, 40 minutos de esto, pero me parece bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que sí tenía que hablar a profundidad de esta serie, porque de verdad creo que en internet, sobre todo aquí en YouTube, creo que hay mucha gente que está haciendo demasiado, o sea, está señalando todos los errores de la serie, cosas que son inexactitudes históricas, exageraciones de la realidad, cosas que no fueron comprobadas y que se están tomando como comprobaciones, diciendo teorías, y demás errores que tiene por ejemplo, demasiadas subtramas que tiene la serie. Están marcando todos los errores de la serie, que sí los tiene, pero insisto, es una serie que también se puede disfrutar y que creo que tiene mayores aciertos que desaciertos. Yo creo que hay series que tienes que de verdad sentarte hasta con lápiz y papel a mano para empezar a tomar notas
como por ejemplo Monster de Naoki Urasawa, o por ejemplo Juego de Tronos, o como por ejemplo Ghost in the Shell, o como por ejemplo Neon Genesis Evangelion, que tienes que estar súper atento en todo momento de la serie para no perderte ni una escena, porque cada escena es vital para el futuro. Y esas series son muy buenas. De hecho, he disfrutado varias de esas series. Pero también creo que pueden existir series en donde no todo tiene que ser tan importante, y son series que realmente tú ves para pasar nada más el rato, para apagar el cerebro, o a lo mejor es una serie que estás viendo mientras estás trabajando o mientras estás haciendo las labores de la casa. Y también se vale que existan este tipo de series, porque depende del momento en el que estés, es lo que tú vas a estar viendo. No te vas a poner a ver una serie que requiere el 100% de tu atención cuando estás barriendo el piso de la casa, porque no le vas a poner la atención necesaria. Entonces creo que también se vale que haya series como estas, y creo que Ed Gein es una serie así. Es una serie en donde si te paras un ratito para ir al baño, o donde si corres al refri por tu sándwich y tu refresco, realmente cuando regresas pues no te pierdes gran cosa. Y pues realmente eso también está bien, creo yo, porque es lo que les digo. Tal vez no todos los días te quieres sentar a ver una serie tan compleja. Yo hay veces que me quiero sentar a ver series complejas, y aquí también las analizamos. Pero también hay veces que te quieres sentar a ver una serie que no sea compleja, que sea rápida de entender. Y esta serie de Ed Gein, pues más allá de que necesitas tener el bagaje de quién era Ed Gein y de las franquicias cinematográficas que inspiró, o sea, más allá de eso, que es como con un conocimiento previo que habría que tener. Si tú tienes ese conocimiento previo, pues ya te puedes sentar a ver la serie sin mayor problema y disfrutarla sin mayor problema. Pero díganme ustedes qué opinan, los leo en caja de comentarios, seguimos por aquí.